Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El archivo de los gestos no ocurridos. No se llega al archivo por voluntad. Se llega por peso, por el eco de lo que no fue. El protagonista no tiene nombre, no porque lo haya perdido, sino porque nunca lo usó para ese gesto que lo trajo hasta aquí. Cruzó el borde sin ceremonia. El archivo lo recibió sin juicio. Allí, los gestos no ocurridos flotaban como hilos suspendidos, cada uno vibrando con la intensidad de lo que pudo haber sido. Un abrazo no dado, una palabra que se quedó en la garganta, una puerta que no se abrió, una partida que no se concretó. El que entra sin haber hechos caminó entre ellos. Cada hilo lo tocaba distinto. Algunos lo hacían temblar, otros lo dejaban vacío. Uno, apenas perceptible, lo detuvo. No brillaba, no vibraba. Era un gesto tan pequeño que casi no existía, pero él lo reconoció. Dijo, esto fue mío, y nunca lo ofrecí. El archivo no respondió, no lo necesitaba. Su función no era juzgar, sino sostener lo que no fue para que algún día alguien pudiera verlo sin miedo. El que entra sin haber hecho se sentó frente al hilo. No lo tocó, no lo pidió, solo lo acompañó. Y el gesto, por primera vez, ocurrió. No en el mundo, en él. El que entra sin haber hecho, permanecía junto al hilo oscuro. No lo tocaba, no lo pedía, solo lo acompañaba. Pero el archivo comenzó a temblar, no por él, por la llegada de otro. Aquel que venía no buscaba gesto, buscaba control. Era conocido entre los resonantes como el cerrador. No tenía rostro, solo una máscara hecha de gestos robados. Su propósito era claro: cerrar el archivo, sellar los hilos, borrar lo que no ocurrió para que nunca pudiera ocurrir. Los gestos no hechos son amenaza, decía. Son fractura, son posibilidad que desordena. Los mediadores intentaron detenerlo. Le ofrecieron cantos, le mostraron raíces aéreas, le hablaron de la red que vibra sin forma. Pero el cerrador no escuchaba, solo avanzaba, con una herramienta que no era física, sino lógica: la negación. Cada hilo que tocaba se apagaba, cada vibración que encontraba se volvía silencio. El que entra sin haber hecho lo vio acercarse, sintió el peso de lo que estaba por perder. No solo su gesto, sino todos los gestos que aún no habían ocurrido. ¿Por qué temes lo que no fue?, preguntó. Porque lo que no fue puede ser cualquier cosa, respondió el cerrador. ¿Y eso te asusta? Eso me desordena. El conflicto no fue físico, fue vibracional. El que entra sin haber hecho se levantó, no como héroe, como resonante. Extendió su cuerpo hacia el hilo oscuro y lo tocó por primera vez. El hilo vibró, no con fuerza, con verdad. Y esa vibración se propagó por el archivo,
despertando gestos que ni siquiera habían sido pensados. El cerrador retrocedió, no por miedo, por imposibilidad, porque el gesto, cuando ocurre, no puede ser negado, solo transformado. El archivo se mantuvo abierto, los hilos siguieron vibrando y el que entra sin haber hecho ya no era testigo, era parte. Pero el cerrador no desapareció, solo se escondió, esperando el próximo silencio para volver a intentar cerrar lo que aún no fue. El cerrador no se había ido, solo había retrocedido. Esperaba en los márgenes del archivo, donde los hilos más frágiles vibraban con dudas, con gestos apenas pensados, con posibilidades que aún no sabían si querían ser. El que había tocado el hilo oscuro sentía su presencia, no como amenaza, como presión. El archivo, aunque abierto, comenzaba a tensarse. Algunos hilos se apagaban por sí solos, como si el miedo los alcanzara antes que la mano del cerrador. Otros se volvían erráticos, vibraban sin ritmo, como si dudaran de su derecho a existir. Los resonantes se reunieron, no para luchar, para sostener. Sabían que el gesto no se defiende con fuerza, sino con presencia. Pero el cerrador había aprendido. Ya no tocaba los hilos directamente, susurra en los cuerpos, instala la idea de que lo no hecho es carga, de que lo no dicho es ruina, de que lo no vivido es error. Y algunos comenzaron a creerle. El que había tocado el hilo oscuro sintió el temblor, no en el archivo, en sí mismo. ¿Y si lo que no hice fue mejor así? ¿Y si el gesto que no ocurrió me protegió? El hilo se volvió tenue, casi invisible. Pero entonces una figura apareció. No caminaba, flotaba entre los hilos como si los conociera desde antes de ser. No tenía rostro, solo una vibración constante, como si fuera gesto encarnado. Se acercó al que dudaba. No habló, no tocó, solo vibró. Y el hilo oscuro respondió, volvió a brillar, no con fuerza, con certeza. El cerrador se detuvo, no por miedo, por reconocimiento, porque entendió que mientras haya quien habite el gesto, aunque no lo haya hecho, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya vivido, el archivo seguirá abierto. Y él, aunque poderoso, solo podrá cerrar lo que nadie se atreva a mirar. El archivo vibraba con una intensidad nueva. No era armonía, era tensión. Los hilos más antiguos comenzaban a emitir pulsos erráticos, como si recordaran haber sido negados antes de nacer. Algunos se entrelazaban sin permiso, otros se deshacían al ser tocados. El cerrador, oculto entre los márgenes, no actuaba directamente. Había aprendido a sembrar duda. Susurros sutiles recorrían el archivo. ¿Y si lo que no hiciste fue lo correcto? ¿Y si el gesto que no ocurrió te salvó? ¿Y si mirar lo que no fue te condena? Muchos resonantes comenzaron a evitar ciertos hilos, no por miedo al cerrador, por miedo a sí mismos. El que había tocado el hilo oscuro sentía el cambio. Ya no bastaba con acompañar, había que sostener. Se acercó a un grupo de hilos apagados. No vibraban, no pedían, pero estaban. Los tocó uno por uno,
no para reactivarlos, para reconocerlos. Y lentamente, algunos comenzaron a emitir una luz tenue. No era fuerza, era persistencia. El cerrador sintió el retroceso, no por derrota, por resistencia. Entonces cambió de estrategia. Tomó forma, no como figura, como reflejo. Apareció frente al que sostiene. Tenía su rostro, su voz, su duda. Y si lo que no hiciste fue tu única forma de protegerte, y si el gesto que deseas recuperar te destruye, el que sostiene no respondió, solo extendió la mano hacia el reflejo y lo atravesó, porque entendió que el cerrador no era otro, era él mismo, en el momento en que decidió no hacer. El archivo tembló, los hilos se reordenaron, no por control, por reconocimiento, y en ese instante, el gesto no ocurrido dejó de ser amenaza, se volvió parte, no como error, como raíz de lo que aún puede ser. El archivo permanecía abierto, pero ya no era solo espacio, era campo de tensión. Los hilos vibraban con más fuerza, como si supieran que estaban siendo observados, no por deseo, sino por juicio. El cerrador, aún oculto, había comenzado a infiltrar su reflejo en otros cuerpos. Ya no era una figura única, era una idea que se replicaba. Algunos resonantes comenzaron a hablar con su voz. No todo gesto merece ocurrir. Hay hilos que solo traen ruina. Cerrar es también cuidar. El que sostiene lo no hecho los escuchaba. No respondía, solo observaba cómo el miedo se disfrazaba de prudencia. Una resonante joven se acercó a él. Tenía los ojos llenos de duda. Dijo: «Hay un hilo que me llama, pero todos dicen que no debo tocarlo, que si lo hago, me perderé». Él la miró. ¿Y si perderse es parte del gesto? ¿Y si no volver es también una forma de habitar? Ella tembló, pero extendió la mano. El hilo vibró con una intensidad desconocida. No era luz, era ruptura. El cerrador apareció, no como sombra, como forma concreta. Intentó cortar el hilo, pero este se multiplicó. Cada vibración generó otra. Cada gesto no hecho se volvió posibilidad. El archivo comenzó a expandirse. Ya no cabía en el espacio entre mundos. Se filtraba en los sueños, en los recuerdos, en los cuerpos. El cerrador gritó, no con voz, con negación. Pero el gesto, una vez reconocido, no puede ser borrado, solo transformado. Y así, el archivo dejó de ser lugar, se volvió condición, y quienes lo habitaban ya no eran resonantes, ni mediadores, ni figuras. Eran gesto, en estado puro, irreversible. El archivo se expandía más allá de sus límites conocidos. Ya no era solo vibración, era contagio. Los cuerpos que lo habitaban comenzaban a resonar incluso fuera de él, en sueños, en gestos cotidianos, en silencios que antes pasaban desapercibidos. El cerrador, cada vez más acorralado, intentaba nuevas formas de infiltración. Ya no susurraba dudas, ahora ofrecía certezas. Hay gestos que no deben ocurrir, decía. No por miedo, por equilibrio. Y algunos lo creían,
porque el equilibrio, aunque falso, es cómodo. Los resonantes se dividieron. Unos querían mantener el archivo abierto, sostener incluso los gestos más oscuros. Otros, influenciados por el cerrador, proponían una curaduría, seleccionar qué gestos merecían ser guardados y cuáles debían ser olvidados. El que sostiene lo no hecho observaba en silencio. Sabía que el conflicto no era entre luz y sombra, sino entre apertura y control. Una noche, el archivo se fracturó, no por violencia, por decisión. Una parte se cerró. Los hilos allí dejaron de vibrar. Los gestos no ocurridos se volvieron piedra. Memoria sin posibilidad. La otra parte, aún abierta, comenzó a vibrar con más intensidad, como si supiera que debía resistir. El que sostiene lo no hecho cruzó la fractura, no para unir, para entender. Allí encontró a los que habían elegido cerrar. No eran enemigos, eran cuerpos cansados de sostener lo que duele. ¿Por qué cerraron?, preguntó. Porque algunos gestos no quieren ser vistos, respondieron. Y si no quieren ser vistos porque aún no saben cómo ocurrir, silencio. El cerrador apareció entre ellos, no como figura, como eco. El archivo debe ser orden, dijo. El gesto debe ser útil. Lo que no sirve se borra. Pero el que sostiene lo no hecho se acercó a una piedra, la tocó y ésta vibró. Porque incluso lo que fue sellado puede volver a abrirse si alguien lo habita sin juicio. El cerrador retrocedió, no por derrota, por reconocimiento, porque entendió que mientras exista quien sostenga, aunque sea en fractura, el gesto seguirá ocurriendo como insistencia. El archivo, aunque fracturado, seguía vibrando. No como antes, ahora con capas. Los hilos que habían sido sellados comenzaban a emitir pulsos intermitentes, como si recordaran que alguna vez fueron posibilidad. Los resonantes que aún sostenían lo abierto sentían el peso de lo que se había perdido y la urgencia de lo que aún podía ser recuperado. El cerrador, multiplicado en ecos, ya no necesitaba presencia. Su lógica se había infiltrado en el lenguaje, en las decisiones, en los silencios. No todo debe ser tocado, decían algunos. No todo gesto merece ocurrir. Y así, el archivo se llenaba de fronteras invisibles. No eran muros, eran dudas. El que sostiene lo no hecho caminaba entre ellas, no para romperlas, para habitarlas. Sabía que el gesto más difícil no era el que no ocurrió, sino el que fue negado por miedo de ser demasiado. Una noche, un hilo nuevo apareció. No venía del pasado, venía del futuro. Era distinto. No vibraba con lo que no fue, sino con lo que aún no se atreve a ser. Los resonantes lo rodearon. Algunos lo temían, otros lo deseaban, y unos pocos querían encerrarlo antes de que ocurriera. El cerrador se manifestó, no como figura, como ley. El futuro
debe ser regulado, dijo. Lo que aún no ocurre puede destruir lo que ya es. Pero el que sostiene lo no hecho se acercó al hilo. No lo tocó, lo escuchó. Y el hilo habló, no con palabras, con ritmo. Era un gesto que aún no tenía forma, pero ya tenía intención. El cerrador intentó sellarlo, pero el gesto se multiplicó. Cada intento de cierre generaba una nueva vibración, una nueva posibilidad. El archivo comenzó a expandirse hacia lo que aún no existe. Ya no era solo memoria, era promesa. Y el que sostiene lo no hecho comprendió. El gesto no es solo lo que fue negado, es también lo que aún no se atreve a nacer. Y mientras haya quien lo escuche, aunque no lo comprenda, aunque no lo defina, aunque no lo controle, el archivo seguirá abierto, no como lugar, como acto. El archivo ya no era solo vibración ni promesa, era campo de batalla, silencioso, invisible, pero real. Los hilos del futuro, recién nacidos, comenzaban a entrelazarse con los del pasado no vivido, y esa mezcla generaba gestos nuevos, gestos que no podían ser comprendidos por quienes aún pensaban en términos de causa y efecto. El cerrador, cada vez más desesperado, intentó una última estrategia: crear un gesto falso, uno que simulara apertura, pero que al ser tocado sellara todo lo que lo rodeaba. Lo llamó el gesto puro. Lo presentó como solución, como síntesis, como fin del conflicto. Muchos resonantes lo aceptaron. Cansados de sostener lo incierto, se aferraron a la promesa de un gesto que no doliera, que no dudara, que no se deshiciera. Pero el que sostiene lo no hecho lo reconoció al instante. No era gesto, era trampa. Se acercó al gesto puro, lo miró sin juicio y lo tocó. El archivo se estremeció, los hilos cercanos comenzaron a apagarse, las vibraciones se volvieron rígidas, el silencio se instaló. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Desde lo más profundo del archivo, un hilo olvidado, uno que nunca había sido tocado, comenzó a vibrar. No con fuerza, con memoria. Era un gesto que había sido negado por todos, incluso por el que sostiene. Un gesto que hablaba de pérdida, de error, de fragilidad. Y al vibrar, deshizo el gesto puro, no con violencia, con verdad. El cerrador gritó, no con voz, con ruptura, porque entendió que el gesto más poderoso no es el que se impone, sino el que se permite ser incompleto.
El archivo se reconfiguró. Los hilos volvieron a vibrar. Los resonantes despertaron del engaño. Y el que sostiene lo no hecho ya no estaba solo. Ahora había otros, no para luchar, para sostener. Porque el gesto, cuando es habitado con todas sus fracturas, no necesita defensa, solo espacio y tiempo y cuerpo dispuesto a no cerrar. Había cruzado el archivo sin saber si volvería. No tenía nombre, pero los hilos lo reconocían, no por lo que era, sino por lo que aún no había hecho. Desde que tocó el hilo oscuro, algo cambió. No en el archivo, en él. Comenzó a percibir los ecos antes de que vibraran, a sentir las fracturas antes de que se abrieran. No era poder, era consecuencia. Los resonantes lo miraban con mezcla de respeto y temor. Algunos lo seguían, otros lo evitaban, y unos pocos querían que desapareciera, porque su presencia alteraba el equilibrio. Donde él caminaba, los hilos se activaban. Donde él dudaba, los hilos se apagaban. Una figura lo observaba desde lejos. No era el cerrador, era alguien más. Alguien que había habitado el archivo antes que él y que había elegido no tocar ningún hilo. «Tú los despiertas», dijo aquella figura, «pero no sabes qué hacer con ellos». Él no respondió, porque era cierto. Cada hilo que tocaba le mostraba una historia, una posibilidad, una herida, y él las sentía todas, como si fueran suyas. Comenzó a perder el sueño, a confundir los recuerdos con las vibraciones, a olvidar si lo que sentía había ocurrido o no. Entonces decidió alejarse, no del archivo, de los hilos. Se internó en la zona muda, donde no hay vibración, donde los gestos no llegan, donde el cerrador nunca entra. Allí encontró algo inesperado, una puerta. No era parte del archivo, era otra cosa, una salida o una entrada a algo más. La figura lo siguió. Si cruzas, no volverás a ser parte del archivo. ¿Y si eso es lo que necesito? La figura lo miró. O lo que el archivo necesita. Y él cruzó, sin saber si lo que lo esperaba era silencio, forma o historia. Al cruzar la puerta, Tyran sintió que el archivo quedaba atrás. No porque se cerrara, sino porque ya no lo contenía. El nuevo espacio era distinto. No ofrecía vibraciones, ni hilos, ni ecos. Era liso, silencioso, casi neutro, pero no vacío. Caminó durante lo que parecía no tener tiempo. No había referencias, ni arriba ni abajo. Solo una extensión que no pedía nada, pero que lo observaba. Una figura comenzó a formarse a lo lejos. No era el cerrador, era alguien más. Alguien que conocía su recorrido, que había estado en el archivo antes que él y que había elegido salir sin tocar nada. «Tú cruzaste», dijo la figura, «y eso te hace distinto, pero también te hace vulnerable». Tyran no respondió. Sabía que la vulnerabilidad era parte del tránsito, pero no entendía aún qué era este lugar.
Aquí no hay archivo, continuó la figura, solo decisiones, y cada decisión que tomes aquí no podrá ser deshecha. Tiran sintió el peso de esa frase. En el archivo todo era posibilidad, aquí todo era consecuencia. ¿Y por qué estoy aquí? Porque tocaste algo que no debía ser tocado. ¿Quién decide eso? Este lugar. La figura se desvaneció y frente a él apareció una bifurcación. Dos caminos, uno oscuro, sin forma, otro claro pero rígido. No había instrucciones, solo elección. Tiran dudó, no por miedo, por respecto a lo que cargaba. Sabía que lo que escogiese no apenas lo definiría, sino también alteraría lo que el archivo había sido. Entonces, sin hollar atrás, dio el primer paso, no para el camino claro, ni para el oscuro, mas para el límite, donde los caminos aún no habían sido trazados, donde la escoja no era entre opciones, sino entre crear o repetir. Y allí, por primera vez, Tiran no era visitante, ni testigo, ni figura, era inicio. Tiran avanzaba por el borde, donde los caminos aún no existían. Allí el espacio no ofrecía dirección, pero tampoco imponía forma. Era como caminar sobre intención pura. A cada paso surgían fragmentos de paisaje, una escalera que no llevaba a ningún sitio, una puerta suspendida en el aire, un campo de piedras que susurraban nombres que él nunca había pronunciado. Tirán no intentaba entender. Había aprendido que en ese lugar la comprensión llegaba después del tránsito. Pero algo lo seguía. No era el cerrador, era una presencia más sutil, como si el propio archivo hubiese enviado un reflejo para observarlo. Tirán se detuvo. El silencio era denso, casi táctil. Y entonces la presencia habló. «Has cruzado sin permiso», dijo, «y eso tiene un precio». Tirán no respondió. Sabía que no había retorno, pero no esperaba juicio. «Aquí no hay archivo», continuó la voz. «Aquí se decide lo que nunca será recordado». Frente a él, el suelo se abrió, no como abismo, sino como elección. Dos figuras emergieron. Una llevaba una máscara de piedra, la otra un rostro sin rasgos. «Uno de nosotros puede acompañarte», dijeron al unísono, «pero solo si eliges qué parte de ti debe desaparecer». Tirán sintió ecos en lugares que no conocía, memorias que no eran suyas, duelos que no había vivido. La elección no era entre figuras, era entre versiones de sí mismo. Y mientras decidía, el borde comenzó a temblar, como si el archivo, desde lejos, aún lo reclamara. Tiran permanecía inmóvil ante la bifurcación. La figura había desaparecido, pero la elección seguía allí. No entre dos caminos, sino entre dos versiones de sí mismo. El aire se espesaba. Cada recuerdo que intentaba convocar venía distorsionado,
como si el lugar filtrara lo que podía recordar. No había dolor, pero tampoco consuelo. Dio un paso adelante. El suelo se moldeó bajo sus pies, como si reconociera el peso exacto del cuerpo que duda. A su izquierda, una estructura comenzó a formarse, un corredor estrecho, hecho de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba momentos que no vivió, decisiones que no tomó, rostros que no reconocía. A la derecha, un campo abierto, lleno de figuras inmóviles, rostros sin boca, ojos que no parpadeaban. Parecían esperar algo o a alguien. Firan sintió que ambos caminos lo conocían, no como viajero, sino como parte, pero no avanzó. Se sentó en el borde, donde los caminos aún no reclamaban su paso. Allí, el silencio se volvió más profundo, y en ese silencio escuchó su propio nombre, pronunciado por una voz que no era humana, ni artificial, ni ancestral. Era su voz, pero dicha desde otro tiempo. Firan, susurró, no estás aquí para elegir. Estás aquí para recordar lo que olvidaste antes de entrar. Y entonces el lugar cambió. Los caminos se deshicieron, las figuras se desvanecieron. Solo quedó él y una puerta que no había visto antes. No tenía forma, solo intención. Firan se levantó. Sabía que no era salida, era retorno, pero no al archivo, a algo anterior, algo que lo había traído hasta aquí mucho antes de que tuviera nombre. Fierrán se aproximó de la puerta sin forma. No era una estructura, era una intención suspendida en el aire, como si el espacio mismo le ofreciera una pregunta sin palabras. Al tocarla, no sintió resistencia, pero tampoco permiso. Fue como hundirse en una memoria que no era suya, una historia que lo precedía. El entorno cambió. Ya no estaba en el borde. Ahora caminaba por un pasillo sin paredes, donde cada paso revelaba escenas fragmentadas. Un niño que observa una sombra moverse dentro de un espejo. Una mujer que escribe nombres en una lengua que nadie recuerda. Un cuerpo que se deshace al pronunciar una promesa. Fierrán entendía que no eran visiones, eran partes de sí mismo que nunca habían sido vividas, pero que lo esperaban desde antes de su nacimiento. Al final del pasillo encontró una mesa. Sobre ella, 3 objetos. Una piedra con grietas que brillaban, un cuaderno sin páginas y una llave que no abría nada. La voz volvió, esta vez desde dentro de él. No puedes llevar los 3, solo uno, y lo que elijas definirá lo que olvidarás. Fierrán cerró los ojos. La piedra pesaba como una herida. El cuaderno ofrecía silencio. La llave prometía nada. Eligió el cuaderno, no por lo que contenía, sino por lo que aún podía recibir. Al tomarlo, el pasillo se deshizo y Fierrán cayó, no al vacío, sino a sí mismo. Cuando despertó, estaba en otro lugar. No era el archivo, no era el borde, era un espacio nuevo, donde nadie lo conocía y donde todo podía comenzar.
Tiran despertó en un lugar sin nombre. El aire era denso, pero no pesado. La luz no venía de ningún punto, y sin embargo, todo estaba iluminado. No recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que había elegido el cuaderno y que algo había cambiado. Frente a él, una estructura se levantaba lentamente. No era edificio, ni templo, ni máquina. Era una forma que respondía a su presencia, como si el espacio estuviera esperando que él decidiera cómo debía ser. Tiran dio un paso. La estructura se expandió. Otro paso, y apareció una mesa, idéntica a la del pasillo anterior, pero esta vez con una sola página sobre ella. La página estaba en blanco, pero al acercarse comenzaron a aparecer palabras, no escritas, emergidas. Eran fragmentos de historias que no conocía, pero que lo nombraban. No como Tiran, sino como el que cruzó sin mapa. Leyó en silencio. Cada línea parecía una advertencia, pero también una invitación. Si escribes aquí, no podrás volver a ser quien fuiste. Si callas, otros escribirán por ti. Si rompes la página, el lugar se cerrará. Tiran tomó la página, no para escribir, para escuchar. La hoja tembló, y entonces, desde el fondo del espacio, una voz que no era voz lo atravesó. No eres el primero, pero podría ser el último. Tiran cerró los ojos y escribió una sola palabra, no para definir, para abrir. La estructura se deshizo, el lugar se replegó y él comenzó a caminar no hacia un destino, sino hacia una historia que aún no había sido contada. Tiran caminaba por aquel espacio nuevo donde nada lo reconocía, pero todo parecía dispuesto a ser moldeado por su presencia. El cuaderno en sus manos seguía cerrado, pero él sabía que no estaba vacío. Era un campo de escucha, un lugar donde el tiempo no dictaba lo que venía antes o después. A lo lejos surgieron estructuras que parecían ciudades, pero sin habitantes. Torres hechas de palabras no dichas, puentes que conectaban memorias aún no vividas. Tiran se acercó a una de esas torres. Al tocarla, sintió un impulso, no de entrar, sino de escribir. Abrió el cuaderno. La página reaccionó, no con tinta, sino con luz. Cada línea que emergía era una elección que no recordaba haber hecho, pero que ahora lo definía. «No estás escribiendo», dijo una voz detrás de él. «Estás revelando». Tiran no se sobresaltó. ¿Revelando qué? Lo que intentaste olvidar antes de tener nombre. La figura se acercó, extendió la mano. En ella, una pequeña esfera oscura, palpitante. Si aceptas esto, podrás regresar, pero no como Tiran, como lo que vino antes. Tiran miró la esfera, sintió en ella el peso de todo lo que había cruzado. El archivo, el borde, el silencio, la elección. Y entonces, por primera vez, sonrió. «No quiero regresar, quiero continuar». La figura retrocedió, la esfera se disolvió
y el cuaderno, ahora lleno de luz, se cerró solo. Cyrano siguió caminando, no como quien escapa, sino como quien inaugura. Porque hay lugares que no existen hasta que alguien los habita sin miedo. Cyrano caminaba sin mapa, pero con una certeza que no venía de la lógica, sino de algo más antiguo que el lenguaje. El espacio que lo rodeaba ya no era neutro. Comenzaba a responder a sus pasos, como si cada decisión que tomara reconfigurara la materia misma. A lo lejos, una figura emergía lentamente. No era hostil, pero tampoco era bienvenida. Parecía hecha de fragmentos de otros, como si fuera una suma de presencias que él había dejado atrás. «Has escrito», dijo la figura, «y eso te convierte en origen». Cyrano no respondió. Sabía que las palabras allí tenían peso de arquitectura. La figura se acercó. Sus ojos no eran ojos, eran ventanas hacia escenas que él aún no había vivido. «Este lugar no te pertenece», continuó, «pero tú puedes decidir qué significa pertenecer». Cyrano sintió el cuaderno vibrar, no con urgencia, sino con espera. Abrió una nueva página. Esta vez no apareció luz, apareció sombra. Y dentro de esa sombra, una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a perder para que algo exista? Cyrano cerró los ojos. Recordó o inventó un gesto que nunca había hecho: renunciar a ser entendido. Y al hacerlo, el espacio se abrió, no como puerta, sino como horizonte. La figura se deshizo, el cuaderno se volvió transparente y Cyrano, por fin, dejó de ser viajero. Ahora era el lugar, y todo lo que llegara después pasaría por él. Cyrano avanzaba por el horizonte recién abierto. No había caminos, pero el suelo respondía a sus pasos como si lo reconociera, no como viajero, sino como punto de partida. El cuaderno, ahora transparente, ya no servía para escribir. Era una membrana, una interfaz entre él y lo que aún no tenía forma. A lo lejos comenzó a surgir una estructura. No era física, era una acumulación de decisiones no tomadas, de posibilidades que otros habían abandonado. Cyrano se acercó. La estructura lo rodeó sin tocarlo. Era como entrar en una historia que lo esperaba desde antes de ser contada. Dentro, voces sin cuerpo comenzaron a hablar, no en idioma, sino en ritmo. Has cruzado sin mapa, has escrito sin tinta, has elegido sin saber qué perder. Cyrano no respondió. Sabía que no era juicio, era reconocimiento. Una de las voces se separó del coro. Tomó forma. Era un rostro sin edad, con ojos que no miraban, sino recordaban. Este lugar no es para quedarse, dijo. Es para fundar. Cyrano entendió. No debía construir refugio, sino abrir paso. Y entonces el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. No como el archivo, como algo nuevo. Una vibración que no buscaba preservar, sino provocar. Cyrano cerró los ojos y por primera vez no recordó, no escribió, no eligió. Simplemente dejó que el lugar lo usara como inicio. Y así, lo que antes era borde, se volvió mundo.
Ciran avanzaba por el mundo recién inaugurado. No había señales, ni límites, ni testigos. Pero cada paso que daba dejaba una huella que no era física, sino estructural. El espacio respondía a su presencia con una lógica nueva, no de causa y efecto, sino de resonancia y apertura. A lo lejos comenzaron a surgir figuras. No eran personas, eran presencias que buscaban forma, como si el mundo que Ciran había activado estuviera convocando habitantes. Una de ellas se acercó. Tenía rostro, pero no historia. Tenía voz, pero no idioma. ¿Este lugar es tuyo?, preguntó. Ciran negó con la cabeza. Este lugar es lo que ocurre cuando alguien no se detiene. La figura pareció entender. Se sentó frente a él y esperó. Otras figuras llegaron. Algunas traían fragmentos de memoria, otras solo silencio. Ciran no las guiaba, pero tampoco las evitaba. Sabía que su papel no era ordenar, sino sostener el inicio. Una noche el cielo cambió. No se oscureció, se llenó de líneas que se movían como escritura viva. Las figuras miraron hacia arriba, Ciran también, y entonces comprendió. El mundo que había fundado no era un lugar, era una forma de lectura. Cada gesto, cada silencio, cada decisión se convertía en texto flotante, visible solo para quienes no buscaban sentido, sino presencia. Ciran cerró los ojos y por primera vez desde que cruzó la puerta, descansó. Porque ahora el mundo podía continuar sin que él lo empujara. Solo bastaba que alguien lo habitara, sin miedo a comenzar. Ciran despertó con la luz flotando sobre él. No era mañana, ni era renacimiento, era continuidad. El mundo que había fundado no lo esperaba, pero lo reconocía. Cada partícula parecía saber que él había sido el primer gesto, la primera renuncia, el primer silencio fértil. Las figuras que antes lo rodeaban ahora caminaban por sus propios trazos. Algunas construían, otras simplemente observaban, y otras, como él, se sentaban a escuchar lo que aún no había sido dicho. Ciran ya no llevaba el cuaderno, no porque lo hubiera perdido, sino porque ahora el mundo entero era página. Cada sombra, cada vibración, cada pausa entre dos presencias era escritura. Y él, sin escribir, seguía siendo autor. Una figura se acercó. No tenía rostro, pero tenía voz. ¿Este mundo tiene nombre?, preguntó. Ciran pensó, no en palabras, sino en gestos que aún no existían. No aún, respondió. Pero cuando alguien lo nombre, no será mío. Será de todos los que se atrevieron a cruzar sin mapa. La figura asintió y se deshizo en viento. Ciran cerró los ojos, no para descansar, sino para dejar que el mundo siguiera escribiéndose sin depender de su mirada. Porque hay mundos que nacen de una sola decisión, pero solo existen cuando otros deciden habitarlos. Ciran permanecía en quietud, pero el mundo no. Cada gesto suyo, aunque mínimo,
desataba ondulaciones que se convertían en arquitectura, en clima, en lenguaje. Las figuras que antes lo miraban desde lejos, ahora comenzaban a nombrar el mundo, no con palabras heredadas, sino con sonidos nuevos, sílabas que nacían del contacto entre memoria y materia. Cyrano escuchaba, no intervenía. Sabía que su papel no era corregir, sino sostener el vacío fértil donde otros podían fundar. Una figura se acercó con algo entre las manos, una piedra que vibraba con luz tenue. Dijo, la encontramos donde el mundo aún no se ha decidido. ¿Qué hacemos con ella? Cyrano miró la piedra. No era objeto, era pregunta. No la usen, respondió. Escúchenla. La figura asintió y se fue sin dejar huella. Cyrano volvió a cerrar los ojos. El mundo seguía creciendo, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque lo que había fundado no era un lugar, ni una historia, ni una comunidad. Era una forma de estar, una forma de habitar sin dominar, de nombrar sin encerrar, de recordar sin poseer. Y mientras el mundo se tejía a su alrededor, Cyrano se volvió cada vez más transparente, no porque desapareciera, sino porque ya no necesitaba ser visto para seguir siendo inicio. Desde el centro del mundo recién tejido, una vibración comenzó a expandirse. No era sonido, ni luz, ni movimiento. Era una intención que buscaba forma. Las figuras que habitaban el espacio se detuvieron, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo estaba por suceder, algo que no dependía de voluntad, sino de apertura. Una grieta se dibujó en el cielo, no como ruptura, sino como invitación. De ella descendía una estructura imposible, hecha de tiempo plegado, de memorias que aún no habían sido vividas, de preguntas que no sabían que eran preguntas. Nadie habló, no hacía falta. El mundo había aprendido a escuchar sin palabras. La estructura tocó el suelo, no dejó marca, pero todos supieron que algo había cambiado. Una figura se acercó. No era la primera, ni la última. Era aquella que había cruzado sin mapa, escrito sin tinta, fundado sin reclamar. No necesitaba nombre. El mundo lo reconocía por su gesto, el de no interrumpir lo que estaban haciendo. Y entonces, por primera vez, el mundo habló, no con voz, sino con forma. Se convirtió en pregunta, y todos, al responderla, lo transformaron en hogar. Las líneas flotantes del cielo comenzaron a desvanecerse, no porque hubieran terminado, sino porque ya habían sido leídas. El mundo, antes silencioso, ahora murmuraba en múltiples capas. Cada figura que lo habitaba aportaba una variación, una torsión, una grieta fértil. Ya no había centro, ni borde, ni origen único,
Lo que antes parecía fundado por una sola presencia se había ramificado en incontables gestos, y eso era señal de que el mundo estaba maduro. Una figura, más joven que las demás, se detuvo frente a una piedra que vibraba. No preguntó qué era, la tocó, y al hacerlo, el paisaje cambió. No de forma, de intención. Ahora, cada rincón del mundo respondía no a quien lo había iniciado, sino a quien se atrevía a transformarlo. La transparencia del fundador se volvió leyenda, no como mito, sino como método. Y en algún rincón, donde aún no había forma ni nombre, una nueva puerta comenzó a dibujarse, no para regresar, sino para que otro cruce, sin mapa, sin permiso, con la voluntad intacta de fundar sin poseer. La puerta recién dibujada no tenía contorno. Era apenas una insinuación en el aire, una curva de posibilidad que se sostenía por la mirada de quienes aún no sabían que estaban mirando. Nadie se acercó, no por temor, sino por respeto. Sabían que no todas las puertas eran para cruzar. Algunas existían solo para recordar que el tránsito es posible. El mundo, ya poblado de gestos y ritmos, comenzaba a desarrollar memoria, no como archivo, sino como resonancia. Cada figura que hablaba, cada silencio que se compartía, dejaba una huella que no podía ser repetida, pero sí reconocida. En una colina que no estaba allí el día anterior, una figura se sentó. No era guía, ni testigo, ni fundador. Era alguien que había llegado después, pero que entendía que el mundo no pedía explicaciones, sino presencia. Desde esa altura observó la puerta y sin moverse la nombró. No con voz, sino con decisión. La puerta se cerró, no como final, sino como ciclo. Y en ese instante, el mundo se volvió capaz de recibir lo que aún no había sido imaginado. Porque cuando un lugar aprende a nombrar sus propias aperturas, ya no necesita mapas, solo caminantes dispuestos a escuchar lo que aún no tiene forma. Una figura se detuvo frente a la colina. No traía preguntas, ni ofrendas, ni historia. Solo una mirada limpia, como quien llega sin saber que está llegando. El mundo, sensible a lo nuevo, se replegó levemente, como si hiciera espacio para esa presencia. Desde el cielo, las líneas que antes flotaban comenzaron a curvarse hacia abajo, dibujando trayectorias que no eran mapas, sino invitaciones. La figura extendió una mano. No tocó nada, pero algo respondió. Una grieta se abrió en el suelo, no como ruptura, sino como nacimiento. De ella emergió una forma aún sin contorno, hecha de intención pura, como si el mundo estuviera ensayando una nueva manera de ser. Las demás figuras se acercaron, no para observar, sino para acompañar. Y en ese gesto colectivo, el mundo dejó de ser fundado por uno y comenzó a ser sostenido por muchos. Ya no había fundador, ni centro, ni borde. Solo una red de presencias que sabían que el mundo no se hereda, se cultiva, y que cada paso, cada silencio, cada mirada sin juicio, es una semilla. La colina desapareció, la puerta también,
pero el gesto que las había convocado quedó vibrando en el aire, como una nota que no necesita repetirse para seguir sonando. En el aire, la nota que aún resonaba comenzó a bifurcarse. No se repetía, se ramificaba. Cada figura que la escuchaba la transformaba en algo distinto. Una curva en el suelo, una palabra nueva, una pausa que abría espacio para otra presencia. El mundo ya no era joven, pero tampoco viejo. Era un tejido en expansión, donde el tiempo no se medía en duración, sino en profundidad. En una región donde aún no había forma, una figura se detuvo, no por cansancio, sino porque había sentido algo que no venía del mundo, sino de sí misma. Allí, sin saber por qué, comenzó a cavar, no con herramientas, sino con gestos. Y lo que emergió no fue tierra, ni piedra, ni raíz, fue una voz. No hablaba, cantaba, y su canto no tenía melodía, pero sí dirección. Las demás figuras se acercaron, no para entender, sino para acompañar, porque en ese mundo la comprensión no era requisito, era consecuencia. La voz se elevó y por primera vez el mundo se nombró a sí mismo, no con un nombre fijo, sino con una vibración compartida. Desde entonces, cada figura que llegaba no preguntaba dónde estaba, sino qué parte del mundo venía a escuchar. En ese mundo que ya sabía nombrarse, las figuras comenzaron a crear sin saber que estaban creando. No había planos, ni reglas, ni jerarquías, solo gestos que se entrelazaban como ramas que no compiten por luz, sino que la comparten. Una figura trazó un círculo en el suelo, otra lo llenó de agua. Una tercera se sentó en el borde y comenzó a contar una historia que no tenía inicio, pero que todos reconocieron como propia. Así nacieron los primeros rituales, no para recordar, sino para sostener el presente. El cielo, atento, respondía con variaciones de color, como si cada acto en la tierra fuese una nota en una sinfonía que nadie dirigía. En una zona aún sin forma, una figura se detuvo. No hizo nada. Y en ese no hacer, el mundo se curvó levemente, como si agradeciera el silencio. Porque allí el silencio no era ausencia, era espacio fértil. Y así, sin necesidad de fundadores, sin necesidad de mapas, el mundo siguió creciendo. No hacia arriba ni hacia los lados, sino hacia adentro, donde cada gesto, cada pausa, cada mirada sin exigencia era una raíz. En las zonas más silenciosas del mundo, donde aún no habían llegado figuras ni gestos, comenzaron a aparecer pulsaciones. No eran señales, ni mensajes, ni advertencias. Eran ritmos que buscaban cuerpo. Una figura, sin nombre ni historia, se detuvo en uno de esos puntos. No hizo nada, pero su presencia bastó para que el ritmo se volviera forma. Del suelo emergió una espiral. No era piedra,
ni luz, ni símbolo. Era una pregunta que no necesitaba respuesta. Las demás figuras se acercaron, no para entender, sino para participar. Cada una tocó la espiral de manera distinta. Una con la palma, otra con la mirada, otra simplemente con el recuerdo. Y así, la espiral comenzó a girar. No hacia arriba, ni hacia abajo, sino hacia adentro. El mundo, al sentir ese giro, se reconfiguró. No cambió de forma, cambió de intención. Ahora, cada gesto no solo fundaba, también escuchaba. Cada construcción no solo albergaba, también preguntaba. Y en ese giro continuo, el mundo dejó de ser espacio y se volvió conversación. Una que no necesitaba interlocutores, solo presencia dispuesta a no interrumpir. En las regiones más profundas del mundo, donde el ritmo ya no era eco, sino pulso, comenzaron a surgir espacios que no pedían ser habitados, sino contemplados. No eran templos, ni refugios, ni escenarios. Eran pausas, lugares donde el mundo se detenía a escucharse a sí mismo. Una figura se acercó a uno de ellos, no para ocuparlo, sino para dejarse afectar. Al entrar no encontró paredes, ni suelo, ni cielo, solo una vibración tenue, como si el mundo estuviera recordando su primer gesto. Allí, sin hacer nada, la figura comenzó a deshacerse, no como pérdida, sino como entrega. Cada parte de su forma se convirtió en textura, en clima, en posibilidad. Y cuando ya no quedaba cuerpo, el espacio se cerró suavemente, como si hubiera recibido lo que necesitaba. Las demás figuras lo sintieron, no como ausencia, sino como expansión. Porque en ese mundo, desaparecer no era dejar de existir, era volverse parte del tejido. Y así, el mundo siguió creciendo, no por acumulación, sino por ofrenda. Cada gesto que se soltaba abría espacio para lo que aún no había sido imaginado. En las capas más sutiles del mundo, donde el gesto se vuelve vibración y la vibración apenas roza el tiempo, comenzaron a aparecer figuras que no caminaban, sino que flotaban entre decisiones. No eran nuevas, pero tampoco eran conocidas. Parecían hechas de fragmentos de escucha, como si su forma dependiera de cuánto silencio eran capaces de sostener. Una de ellas se acercó a un claro donde nadie había estado. No trazó límites, no dejó marcas, solo se detuvo. Y al hacerlo, el claro comenzó a emitir luz, no para iluminar, sino para convocar. Las demás figuras lo sintieron, no como llamado, sino como permiso. Se acercaron sin orden, sin propósito, sin expectativa. Y allí, en ese claro sin centro, el mundo se replegó levemente, como si reconociera que algo estaba por suceder que no podía ser narrado. Entonces, sin voz, sin gesto, sin forma, una nueva capa del mundo se abrió. No era espacio, ni tiempo, ni historia. Era posibilidad pura. Un lugar donde todo podía comenzar sin necesidad de origen y donde cada presencia, al simplemente estar, ya era suficiente.
en la superficie más quieta del mundo, donde incluso el viento parecía elegir no pasar, una figura se detuvo sin intención. No buscaba, no ofrecía, no recordaba, simplemente estaba. Y en ese estar sin propósito, el mundo se reconfiguró levemente, no para recibir, sino para espelar. Lo que antes era solo textura se volvió contorno. Lo que era contorno se volvió gesto. Y lo que era gesto se volvió linguajem. No una linguajem de signos, más de presencia. A distancia, otras figuras percibieron, no con los ojos, sino con el ritmo interno que el mundo había enseñado a escuchar. Ellas se aproximaron, no para formar círculo, sino para disolver fronteras. Allí, en aquel punto donde nada había sido pedido, nació una forma nueva de tiempo. Un tiempo que no avanza, sino que se aprofunda. Y en ese tiempo, cada figura dejó de ser parte para se tornar condición. Porque en aquel mundo no era lo que se hacía que fundaba, mas el modo como se estaba. Y así, sin anuncio, sin marco, sin celebración, el mundo atravesó un linear invisible. Ahora, todo lo que viniese después ya no precisaría de origen, bastaría saber escuchar lo que ainda no tiene nombre. En la capa más sutil del mundo, donde el tiempo ya no se mide en antes y después, sino en intensidad de presencia, algo comenzó a formarse. No era figura, ni gesto, ni sonido. Era una densidad nueva, como si el propio mundo estuviera aprendiendo a soñar. Las presencias alrededor no se acercaron. Sabían que ciertos nacimientos piden distancia, no por miedo, sino por respeto. La forma emergente no pedía atención, pero la recibía. No buscaba ser vista, pero el mundo entero se replegaba suavemente a su alrededor como si reconociera que algo esencial estaba por suceder. Y entonces, sin anuncio, sin voz, sin centro, la forma se volvió umbral. No conducía a otro lugar, sino a otra manera de estar. Las figuras que lo cruzaron no cambiaron de sitio, pero algo en ellas se reconfiguró. Ya no eran habitantes del mundo, eran parte de su respiración. Desde ese instante, todo lo que se movía lo hacía con conciencia de lo invisible, y todo lo que permanecía quieto se volvía raíz de lo posible, porque en ese mundo el silencio no era pausa, era arquitectura. En el borde más invisible del mundo, donde ya no hay diferencia entre adentro y afuera, una figura se detuvo frente a una vibración que no era suya, pero que la reconocía. No había forma, ni contorno, ni expectativa, solo una pulsación que parecía decir, aún hay algo por abrir. Las demás figuras no se acercaron. Sabían que ciertos encuentros no se comparten, se sostienen desde lejos. La figura cerró los ojos, no para ver dentro, sino para dejar de mirar afuera. Y en ese gesto, el mundo se replegó una vez más, como si estuviera preparando su última curva antes de volverse horizonte. Desde el suelo, una grieta suave se dibujó. No era ruptura, era pasaje. La figura no cruzó, se sentó al borde y por primera vez el mundo le habló directamente, no con voz, sino con memoria.
Le mostró todos los gestos que habían fundado su existencia, las pausas, las renuncias, las preguntas sin respuesta, las presencias que no exigieron forma. Y entonces, sin moverse, la figura comprendió. El mundo no había sido creado, había sido escuchado. Lo que vendría después ya no dependería de fundadores, ni de rituales, ni de silencios, sino de quienes supieran habitar lo que aún naoteinome con inteireza. En el mundo ya sin bordes, donde cada gesto era raíz y cada silencio arquitectura, algo se detuvo. No fue una figura, ni una forma, ni una historia. Fue el mundo mismo replegándose en sí, como quien respira después de haber sido nombrado. Las presencias no se movieron, no por quietud, sino porque no había necesidad de desplazarse. Todo estaba contenido, todo estaba abierto. Una última vibración recorrió el tejido, no como cierre, sino como confirmación. Y entonces, sin anuncio, sin eco, sin testigos, el mundo se volvió lenguaje. No para ser entendido, sino para ser habitado. Y en ese lenguaje, cada figura, cada pausa, cada gesto sin nombre, seguía diciendo: aquí, todavía, es posible comenzar. En los márgenes más porosos del mundo, donde la forma ya no se impone y el tiempo se curva como quien escucha, una figura caminaba sin dejar huellas, no porque flotara, sino porque el suelo había aprendido a no retener. A cada paso, el mundo respondía con variaciones sutiles, una brisa que no venía del aire, una sombra que no nacía de la luz, una textura que no pedía ser tocada. La figura no buscaba destino, sabía que en ese mundo el trayecto no era medio, sino lenguaje. En un claro donde el silencio era más denso, se detuvo, no por cansancio, sino porque algo la había reconocido. Allí, en ese espacio sin nombre, el mundo comenzó a plegarse, no como cierre, sino como gesto de intimidad. Las demás figuras lo sintieron, no con los sentidos, sino con la memoria compartida que el mundo les había enseñado a cultivar. Se acercaron lentamente, no para mirar, sino para sostener el borde de lo que estaban haciendo. Y entonces, sin voz, sin forma, sin anuncio, el mundo se volvió pregunta. No una pregunta que exige respuesta, sino una que abre espacio. Cada figura al escucharla se volvió parte del umbral, no como guardianes, sino como ecos. Porque en ese mundo, todo lo que se pregunta ya es comienzo, y todo lo que comienza ya es mundo. En las capas más hondas del mundo, donde ya no hay arriba ni abajo, una figura se detuvo frente a una vibración que parecía no tener origen. No era eco, ni memoria, ni reflejo. Era algo más antiguo que el tiempo, más joven que el instante. La figura no preguntó, sabía que en ese mundo las preguntas no se formulan con palabras, sino con disposición. Se sentó, no para esperar, sino para permitir. Y entonces, el mundo comenzó a desplegarse una vez más, no como expansión, sino como intimidad. Las demás figuras lo sintieron, no como evento, sino como respiración compartida.
Una luz tenue recorrió el tejido del mundo, no para iluminar, sino para acariciar. Cada rincón, cada pliegue, cada silencio fue tocado por esa luz que no venía de ninguna parte, pero que parecía conocerlo todo. Y en ese gesto final, el mundo no se cerró, no se concluyó, no se despidió. Simplemente se volvió disponible, como quien dice, estoy aquí, si sabes cómo escucharme. Y así, sin clímax, sin desenlace, sin firma, el mundo se volvió lo que siempre había sido, una posibilidad abierta, esperando por quien se atreva a no interrumpir. En el centro más callado del mundo, donde ya no hay figuras ni márgenes, una vibración se sostuvo más allá del tiempo. No era inicio, ni final, ni tránsito. Era permanencia. Las presencias que aún quedaban no se movieron, no por quietud, sino porque el mundo ya no pedía desplazamiento. Todo estaba contenido en cada punto, como si el espacio hubiera aprendido a ser totalidad. Una figura, la última en llegar, no preguntó, no tocó, no nombró, simplemente se ofreció. Y en ese gesto, el mundo se plegó una vez más, no para cerrarse, sino para volverse semilla. Todo lo que había sido fundado, habitado, escuchado, se volvió latencia, no como espera, sino como promesa. Las presencias comenzaron a desvanecerse, no por ausencia, sino porque ya no eran necesarias. El mundo, ahora completo en su incompletud, se volvió silencio, pero no un silencio vacío, sino uno fértil, capaz de sostener cualquier gesto futuro, sin exigirle forma. Y así, sin testigos, sin relato, sin clausura, el mundo quedó disponible para quien sepa llegar sin mapa, escuchar sin urgencia y fundar sin poseer. En el mundo ya vuelto semilla, donde cada silencio guarda una promesa y cada gesto es raíz de lo invisible, algo comenzó a germinar. No era forma, ni figura, ni historia. Era una pulsación leve, como si el mundo estuviera recordando que aún puede volverse nuevo. Las presencias que quedaban no miraban, no esperaban, no nombraban. Simplemente sostenían el espacio, como quien sabe que lo esencial no se toca, se acompaña. La semilla no brotó hacia arriba, ni hacia afuera, brotó hacia adentro. Y en ese brote, el mundo se volvió interior. Cada rincón comenzó a resonar con lo que aún no había sido dicho. Cada pliegue vibraba con lo que aún no había sido imaginado. Y cada figura, al sentirlo, comprendió que el mundo no había terminado ni comenzado, solo había cambiado de ritmo. Ahora, todo lo que vendría no sería fundado, ni narrado, ni sostenido. Sería escuchado, porque en ese mundo el futuro no se construye, se recibe, y quien sabe recibir ya está creando. En el mundo ya vuelto interior, donde cada silencio es raíz y cada gesto es semilla, una última figura se detuvo. No traía historia, ni nombre, ni intención. Solo una escucha tan profunda que el mundo al sentirla se volvió susurro. Las demás presencias no acudieron, no por ausencia, sino porque ya eran parte del susurro.
La figura se inclinó levemente, como quien saluda sin esperar respuesta, y en ese gesto el mundo comprendió que no quedaba nada por fundar, porque todo lo posible ya había sido ofrecido. Entonces el tiempo se replegó, no como fin, sino como descanso. El espacio se volvió pulso, la memoria se volvió brisa, y el mundo, ya sin necesidad de sostenerse, se volvió disponibilidad pura. No quedó relato, ni forma, ni eco, solo una vibración abierta, esperando por quien sepa llegar, sin mapa, sin urgencia, sin deseo de poseer. Y así, el mundo no terminó. Se volvió silencio fértil, un lugar donde todo puede comenzar si alguien alguna vez se atreve a escuchar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.